Bueno, buen día. Agradeciendo la invitación, es la primera vez que participo, a María Rosa y Pablo. Y bueno, las presentaciones anteriores me vienen muy bien, digamos, para relacionar, digamos, lo que está ocurriendo en la protección vegetal. Pero más que la presentación en sí de la información con respecto a alguna evaluación, lo que quiero trasladar son los principales vacíos de información que hay con respecto al manejo de plagas y la relación por ahí que existe entre las plagas y las enfermedades, las plagas y las malezas. Vi, digamos, en algunas consideraciones o algunas preguntas que hacían referencia a la posible influencia de determinadas malezas sobre la incidencia o severidad de las enfermedades. Y desde el punto de vista de las plagas, los vacíos de información y que pueden tener real importancia, por ejemplo, en rendimientos o en calidad de trigo, es que algo estamos haciendo en el cultivo de soja, por ejemplo, es el efecto de algunos insectos sobre las enfermedades y de hecho, digamos, voy a hacer alguna consideración en trigo, o el efecto de las malezas o la secuencia de malezas sobre las poblaciones de insectos. Así que, como ven, está todo íntimamente relacionado. Y bueno, en esto es interesante el trabajo interdisciplinario. El título de la presentación es Evaluación de la incidencia de plagas en diferentes variedades comerciales de trigo a lo largo del ciclo de cultivo, pero bueno, voy a hacer hincapié, digamos, a lo que comenté anteriormente. Para empezar, es un concepto. La agricultura, en definitiva, un cultivo generado por el hombre, significa para la naturaleza la invasión de una especie en una superficie determinada. Inmediatamente la naturaleza genera mecanismos de resistencia que tienden a mantener la diversidad. Por consiguiente, esta superabundancia de alimentos genera una multiplicación desmesurada de alguna especie de insecto, hongo, maleza competidora, a la cual nosotros llamamos plaga. En la presentación tuya hablaste, digamos, de cómo puede ser el efecto, digamos, de algún patógeno en sí sobre alguno de los componentes de rendimiento, o sea, cómo es el efecto fisiológico y de los patógenos y en sí cuál, digamos, de estas etapas de crecimiento pueden verse afectadas. Esto está bastante bien estudiado desde el punto de vista de las enfermedades y desde el punto de vista de los insectos es un tanto menos. Como verán, digamos, hay una masa crítica mucho más importante de patólogos en el cultivo de trigo, y desde el punto de vista de los insectos es muy poca la gente, digamos, en la Argentina que estudia, y por lo tanto hay muy poca información de la real incidencia de los insectos en el cultivo, los cultivos de invierno. En relación a esto, bueno, el primero, ya se pasó el segundo. Bueno, el primero, gusano blanco. ¿Cuál es el efecto de gusano blanco? ¿Qué puede estar afectando, digamos, en relación a alguna de las etapas del cultivo? Puede afectar, digamos, en lo que es el número de plantas por metro cuadrado, y de no hacer nada o de tener incidencias importantes en este momento, una vez que reinicia su crecimiento, puede afectar, digamos, en esta etapa, en etapas reproductivas en las cuales cualquier medida de control que uno puede o quiere tomar, ya digamos por una cuestión de superposición del canopeo, no tiene mucha importancia. Listronotus, yo considero, estuve reunido esta semana, la semana pasada con el ingeniero Gamunde de Linto Oliveros, y llegamos a la conclusión que seguramente quizás puede ser, digamos, la especie que está causando mayores impactos en el cultivo de trigo y que prácticamente no lo tenemos medido. ¿Qué puede afectar? Digamos, puede afectar, digamos, desde el número de plantas por metro cuadrado, pero principalmente, digamos, el número de espigas por metro cuadrado, que es el componente principal de rendimiento, y seguramente no lo estamos evaluando. Después voy a retomar el tema. Las diferentes especies de pulgones, desde etapas iniciales, afectando el número de plantas, por ejemplo, pulgón verde, o las distintas otras especies que pueden afectar el número de espiguillas por espiga, el número de granos por espiguilla, y aún en la fase de llenado de granos, otras especies como pulgón de la espiga, teniendo incidencia sobre el peso medio del grano.
Chinches es uno de los insectos menos estudiados. Yo participo de una página que se llama Agroconsulta. Por estos días es la mayor consulta que tengo de la real incidencia de chinches en el cultivo de trigo. Sabemos muy poco, no solamente de esta especie, chinche verde, sino del chinche de los cuernos. Los pocos trabajos que hay hacen relación, digamos, al efecto de las chinches sobre el rendimiento, pero, digamos, muy poco está estudiado el efecto de las chinches sobre los componentes de la calidad del grano, que después voy a hacer algún comentario de un trabajo que no está publicado todavía, pero que se evaluó junto con Gabriela Pérez de la Universidad de Córdoba, el efecto de Nicius, digamos, sobre parámetros de calidad de trigo. Y por último, bueno, puedo, por citar una especie más, la oruga desgranadora afectando en esta etapa. El mejoramiento genético en la Argentina pasa. Bueno, para no ir uno por uno. Afecta, digamos, fue orientado principalmente, o está orientado principalmente, digamos, a aspectos relacionados al rendimiento. El mejoramiento convencional apunta, por ejemplo, a eficiencias en el uso de radiación, a la eficiencia de conversión, a la orientación, digamos, del mejoramiento a cuestiones de adaptabilidad con el uso de la asistencia de marcadores moleculares en los procesos de selección para características de vernalización o de precocidad, el comportamiento sanitario, digamos, con la detección, digamos, de genes de resistencia a rollas o a fusarium que ya fueron expuestos, en las cuestiones de calidad, con referente a la producción de proteínas, de la dureza de los granos, a la calidad del endosperma. Y en lo que es resistencia a insectos es muy poco. Ustedes recordarán los trabajos de ingeniero Curveto, en el cual hacía introducciones, apuntando, digamos, a esas introducciones a través de retrocruzas a la resistencia a pulgones. Pero en sí, digamos, más allá de la búsqueda hoy en día de genes de resistencia, en los planes de mejoramiento de trigo en la Argentina, digamos, no es uno de los puntos en los cuales se haga mucho hincapié, y factores, por ejemplo, como estudios como tolerancia son muy pocos, de antibiosis también son muy pocos, o de anticenosis también son muy pocos. Algo está, digamos, trabajando la Universidad de La Plata con respecto a este tema, pero sí en los planes de mejoramiento no está incluido en estas características. Por darles un ejemplo, el efecto de la serosidad que le ofrece, digamos, el centeno en la combinación con trigo es un aspecto positivo desde el punto de vista de la no preferencia o de la anticenosis, y no es tenido en cuenta. Bueno, el objetivo del trabajo fue evaluar la incidencia de plagas a lo largo del ciclo de cultivo, como así también los insectos predadores que regulan sus poblaciones. Ahora se va a pasar rápido, seguramente. Bueno, dale, mejor. Bueno, se sembraron 7 cultivares comerciales. Seguimos. Este fue el diseño experimental de parcelas con 24 repeticiones en diseño en bloques. Se realizaron 4 evaluaciones en diferentes estados fenológicos según la escala de Saddox. Ahí es. La primera y segunda evaluación apuntaron, digamos, a la evaluación de pulgón verde y pulgón amarillo en 15 plántulas por parcela. En la tercera y cuarta evaluación se muestró con el paño vertical contabilizando plagas y enemigos naturales. Bueno, se realizó, digamos, el análisis estadístico y test de comparación de medias, y además la evaluación de riqueza y diversidad a través del índice de Meninik en las 2 últimas fechas de evaluación. Bueno, los resultados: no se encontraron en los cultivares comerciales bajo estudio diferencias significativas en las 2 primeras evaluaciones en relación a pulgón verde y pulgón amarillo. Bueno, digamos, esta es una tabla nada más. Seguimos. Y en la tercera y cuarta, digamos, evaluación, cuando se utilizó el paño vertical,
se estudiaron, digamos, o se presentan los valores de riqueza, como el número de especies presentes, independientemente si son plagas o enemigos naturales, y la diversidad que relaciona, digamos, la riqueza en relación a la cantidad observada. Y lo que se puede observar que tanto, digamos, la riqueza como la diversidad en el tercer muestreo, en relación al cuarto muestreo, arroja valores mayores. ¿Para qué es esto? Para saber, digamos, cuáles son las dinámicas de las poblaciones en relación a sus enemigos naturales en lotes que, digamos, que no están bajo tratamiento, y que eso puede tener influencia en la secuencia, digamos, de plagas en los cultivos posteriores. Bueno, dentro de las especies, cito muy rápidamente, dentro de las chinches que se encontraron, Edesa, Dichelum, Nesara, los pulgones y orugas, Espilosoma, Pseudaletia, pulgón de la espiga, pulgón amarillo, pulgón de la venda. Entre los enemigos naturales clasificados, navis, arañas, crisopas, conciliarios, dorus, orius y menópteros. O sea, la riqueza es bastante importante, tanto de plagas como de enemigos naturales. Digamos, a medida que se va finalizando las etapas de cultivo de trigo, hay una senescencia y por lo tanto, digamos, la cantidad de especies encontradas es menor. Conclusiones. No se observaron diferencias en las poblaciones de pulgón verde y amarillo para las distintas variedades, por lo que demuestra que no habría factores de resistencia asociados a los materiales. No hay diferencia de los valores de riqueza y diversidad entre los cultivares para una misma fecha de muestreo. Se observa una menor riqueza de especies cuando el cultivo se encuentra al final de su ciclo. Se resalta el aumento de la abundancia de las poblaciones de chinche y arañas desde espigazón. ¿Por qué es importante esto? En esta campaña, digamos, las poblaciones, tanto el año pasado como esta, son altísimas las poblaciones de chinches. Quizás no pasa en otras campañas, pero aplicar productos hoy para chinches y los productos que se están aplicando para chinches se han estudiado que principalmente, digamos, que son o mezclas de piretroides con neonicotinoides, tienen efectos negativos sobre las arañas. Entonces ese efecto negativo puede hacer, digamos, que poblaciones en la secuencia de cultivos del cultivo posterior tengan una real incidencia o no en función de haber tomado una medida de control al final del ciclo. Como proyección futura, esto ocurrió el año pasado, producto de daños tempranos de chinches a la salida del invierno. Fue un invierno con un veranito y tuvimos daños importantes de chinches, por ejemplo, en espiga embuchada, que prácticamente no fueron cuantificados, principalmente porque el cultivo de trigo es uno de los cultivos que menos se muestrea desde el punto de vista de las plagas. El vacío de información con respecto a daño diferencial de chinches, tanto de Nesara como de Dichellops, en distintas etapas fenológicas, y no solamente desde el punto de vista de rendimiento, sino de la cuantificación de la afectación de algún parámetro de calidad. Esto vamos a realizar algún trabajo en esta campaña. TRIPS, de los menos estudiados, y cuando le hablé de la relación, digamos, de los insectos en relación a las enfermedades, aquel que tenga la posibilidad de, en los ensayos de tratamiento con fungicidas para Fusarium, que pueda agregar, digamos, algún tratamiento en relación a la posibilidad de que los TRIPS puedan afectar o aumentar la incidencia de fusariosis en espiga. Bueno, el que tenga la posibilidad de hacerlo, que lo tenga en cuenta, digamos, para descartar de que si los TRIPS que tienen la capacidad de explorar las espiguillas y meterse entre las glumas, ¿no es cierto?, pueda, digamos, estar favoreciendo la incidencia de Fusarium, bueno, el que lo pueda realizar. Y Listronotus, como les dije, que considero, digamos, que está teniendo un grado de afectación importante. Hay muy pocos trabajos en la Argentina que hablan del efecto sobre el rendimiento, pero trabajos en el sur de la provincia de Buenos Aires hablan de hasta un 30% de disminución de rendimiento. En los trabajos de Linton Oliveros, él llegó a valores entre 700 y 2.000 kilos de pérdida de rendimiento por efecto de Listronotus. No sabemos nada en relación, o muy poco, a cuáles son las secuencias que pueden favorecer las poblaciones de Listronotus. Y en el mundo, ¿no es cierto?, que si bien somos citados porque somos el origen, digamos, de esta especie, Listronotus monariensis, en sí, en Nueva Zelanda, donde es la principal plaga de las pasturas, citan, digamos, que no hay reportes en la Argentina de daño, porque no hay trabajos publicados en revistas en los cuales
cuantifiquemos el daño del Stronautus. Ahora, bueno, de manera experimental estamos probando algún insecticida que se traslada por vía floemática para evaluar la incidencia de esta plaga. Bueno, gracias por su atención.